siguiendo las enseñanzas de Jesús, pero Él ya murió y todo se acabó, así que regresémonos a nuestro pueblo. Y se regresan, pero 11 kilómetros a pie. Había hasta una canción decía más de 10 kilómetros y a pie. Ellos son 11 kilómetros y van caminando y hablando, van conversando del tema. Yo me imagino, dice que iban tristes, más adelante lo vamos a ver, dice que iban tristes, platicando, mira, todo lo que el Señor nos enseñó, todo lo que Jesús nos dijo, pero se murió y se acabó todo. Van tristes, van hablando de eso. Y entonces dice el versículo 15, y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, no estaban de acuerdo entre ellos, ¿verdad? Porque discutían. Conversaban, pero no, eso no puede ser así. No, yo no creo que así. Y entre ellos mismos se discutían. Dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Verso 17, y él les dijo, ¿qué discusiones son esas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. La tristeza se expresaba en su cuerpo, en su mirada. Tal vez todos decaídos de una vez así. El semblante triste. Y viene Jesús, se les acerca, se les pega y empieza a platicar con ellos. Y le dice, pero ustedes, ¿por qué están tristes? ¿De qué tan importante es lo que van discutiendo, lo que van hablando? En el verso 18, miren lo que les responden estos dos discípulos. Dice, respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Después de que ellos son los que están mal, le dicen al Señor, no lo han reconocido. Le dicen, ¿tú eres el único que no sabe nada? Aquí todo el mundo lo sabe, todo el mundo, este tema está en boca de todos, y tú eres el único que no sabe. Cuando es al revés, ¿verdad? Dice el versículo 19, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno. Mire, qué tan rápido olvidaron las cosas ellos. Porque ahora, ¿cómo tratan a Jesús? Dice que fue un profeta. Ellos habían escuchado la enseñanza cuando Jesús les pregunta, dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos que un profeta, otros que eres Elías, otros que Juan el Bautista, otros esto, otros aquello. Y entonces Jesús dice, ¿y ustedes quién creen que soy? Y la respuesta de Pedro fue tan tremenda, tan poderosa, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa enseñanza la habían recibido ellos. Ellos habían vivido eso. Lo habían visto, lo habían escuchado, habían visto la reacción de Jesús. Y cuando Jesús le dice a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y ahora vuelven ellos otra vez a decir, no, era un profeta. Era como cualquier profeta. Dice, era un profeta, pero poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, pero no dejaba de ser profeta. Seguía para ellos, ahora era un simple profeta. Versículo 20 dice, y cómo los principales, ellos están contando lo que sucedió, ¿verdad? Y dice, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Están hablando de, bueno, él fue crucificado, lo sentenciaron a muerte, murió en una cruz. Y ahora el asunto es lo que ellos van a hacer. Dice, pero nosotros
esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Se les olvidó la enseñanza que Jesús les había dicho. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Ahí dice más adelante, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Lo van a crucificar, lo van a matar. Pero Él dijo, al tercer día resucitaré. Ellos esperaron el tercer día, pero no esperaron a que terminara el tercer día. Pero como que dice, ya amaneció, ya es tercer día, vámonos, porque yo digo, no creyeron en que iba a resucitar. Y si creyeron, es como que ya llegó el tercer día y no sucedió. Dice, esperábamos a que Él era el que iba a redimir a Israel. La enseñanza la tenía. Dice, ya es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Versículo 22 dice, y también algunas mujeres entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Ellos mismos escucharon cuando llegaron las mujeres. Y también llegaron unas mujeres. Y yo creo que ellos pensaban, ellos decían, y se inventaron que habían visto ángeles. O creyeron haber visto ángeles. Porque hermanos, si ellos estaban reunidos, llegan las mujeres y dicen, miren, Cristo resucitó, nos hablaron dos ángeles y nos dijeron esto y esto y esto y esto. Yo creo que por lo menos uno va a averiguar si algo sucedió, si lo que están diciendo es cierto. Es una novedad, es una noticia interesante, importante, que necesita ser verificada. ¿Y qué hacen ellos? Se van para otro lado. Dice el verso 24, algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro. Ahí estaba Pedro y Juan, ellos fueron a ver. Dice, y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Yo creo que ya había demasiada información para que creyeran, pero no creyeron. Es más, están hablando con Él. Y todavía dicen, se murió y no resucitó. A veces necesitamos esa iluminación del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios nos hable. Aquí Jesús mismo les estaba hablando, pero para ellos no pasó nada. Y dice el verso 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esa palabra insensatos es también necios. Es como que el Señor se nos aparezca aquí, pero es que ustedes son tan necios. Tanta palabra que tienen y no la entienden. Tanta palabra que se les ha dado y no la creen. Y yo siento algo duro, la llamada de atención ahí dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Luego les pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? ¿No se recuerdan que eso ya se los había dicho? No a ustedes, sino lo que el Señor les estaba diciendo, ¿verdad? ¿No se recuerdan que yo les enseñé eso y les dije que era necesario que
padecer todo eso. El Señor ya se los había enseñado, ya se los había hablado. No solo Él, todos los profetas también habían hablado de lo mismo. Pero a veces como que uno oye la enseñanza, pero no la vive. Hoy en la mañana estaba hablando algo al respecto allá en zona 3. Y yo les decía a ellos, hay cosas que para nosotros son fáciles de entender. Hay cosas muy fáciles, facilitas de entender, pero difíciles de vivir. A veces como que las entendemos bien, pero a la hora de ponerlas en práctica nos cuesta. Y les ponía a ellos 2 ejemplos. Uno de ellos es, por ejemplo, las hermanas casadas. Dice la palabra, mujeres, están sujetas a vuestros propios maridos. ¿Quién no entiende eso? Hermanas, sí se entiende, ¿verdad? Sí se entiende que es sujetarse a sus maridos. Y todo lo que eso implica es sujetarse. La pregunta es, ¿cuántas lo viven así? ¿Cuántas de verdad se sujetan? Ahora vamos con los hombres. ¿Verdad que es fácil? Fácil entenderlo. No cuesta. Uno lo entiende rapidito, sí, ya sé, sujetarse y qué facilito. Pero hacerlo, pero vivirlo. Entonces, ahora los hombres, dice la palabra, y vosotros maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Dando su vida por ella. Miren pues, si nosotros tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, entonces pongamos pongamos en orden esto. ¿Cómo es la iglesia? A pesar de que Cristo la amó antes de que fuera iglesia, antes de que la iglesia existiera, Él dio su vida para formar la iglesia. Pero veamos como iglesia. ¿Cuántas veces la iglesia, cuántas veces nosotros le hemos fallado al Señor? ¿Una vez? ¿2 veces? Montón de veces. ¿Y qué hace el Señor? ¿O qué hizo el Señor por nosotros? Dio su vida. Dio su vida. Dio su vida por nosotros. Y sigue teniendo misericordia de nosotros, porque le fallamos un montón de veces. Y cada vez que le fallamos, ay, Señor, perdóname. Otras veces nos hacemos miren, no nosotros, pero hay gente. Es lo que es la iniquidad. Hay gente que sabe que está pecando y no le importa. Ya sé que esto no le gusta al Señor, pero ahí en diciembre o en enero me voy a reconciliar. Y llega enero, que todavía faltan 8 meses, y no se reconcilia. Y sigue esperando que el Señor siga perdonando. Y el Señor nos sigue perdonando, nos sigue dando otra oportunidad, sigue teniendo misericordia de nosotros. Ahora, esto era todo porque maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Verdad que es fácil entenderlo? Y para practicarlo. Aquí no hay ninguno, pero ¿han oído ustedes de esas historias que uno no las cree? Y llegan las mujeres y empiezan a contarle a uno y dice, ay, es que fíjese, pastor, que yo le serví a mi marido, le serví la comida y estaba un poquito fría, y agarró el plato y me lo tiró en la cara. Parece increíble, ¿va? Pero hay hombres que hacen eso.
Fíjese que yo salí y regresé tarde porque me entretuve y la camioneta no pasaba y que no sé qué. Y tienen un montón de pretextos, ¿verdad? Y al final, sea cierto o no sea cierto, lo que sí es cierto es que el marido la recibió a patadas. Cosas que uno no las puede creer. Pero maridos, amad como Cristo amó a la iglesia. Facilito de entender, pero pocos lo practican. Entonces hay cosas que nosotros entendemos bien. Esto, digo yo, ¿será que cuando el Señor se los enseñó y les dice, miren, yo he venido para dar vida, para dar una vida abundante, para salvar? Y entonces yo voy a dar mi vida por ustedes. Me van a agarrar, me van a llevar, me van a maltratar, se van a burlar de mí y me van a crucificar. Pero recuerden, yo voy a resucitar al tercer día. ¿Será que no lo entendieron? Yo pienso que sí lo entendieron. Se los habló muchas veces, no solo una. Él se los habló varias veces. Les dice, miren, el hijo, cuando le preguntan, ¿y cómo será el? Y les pone el ejemplo de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así será el Hijo del Hombre. O sea, les habló de varias formas, les habló muchas veces. Y uno diría, sí se entendió. A la hora de la hora, era un profeta que dijo que iba a resucitar al tercer día, pero ya es tercer día y no resucitó. Aunque fueron unas mujeres allá al sepulcro y no lo encontraron y andan diciendo ahí que 2 ángeles se les aparecieron y les dijeron que había resucitado. Después fue Pedro y Juan y también dijeron lo mismo, que Jesús había resucitado, pero nosotros nos vamos para Emaús. Parece raro, ¿verdad? Pero cierto. Entonces el Señor acá les llama la atención y les empieza a decir, miren, ya estaba profetizado todo eso. Era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Versículo 27. Como quien dice, ya se los expliqué una vez, pero se los voy a volver a explicar. Y comenzando por Moisés, miren hasta dónde se los llevó. Se los llevó hasta el libro de Éxodo. Si no es que hasta Génesis, porque Génesis también lo escribió Moisés. Entonces me imagino que se lo llevó se los llevó hasta Génesis. Porque dice comenzando por Moisés, tuvo que comenzar por Génesis. Donde dice, miren, ¿se recuerdan de aquella historia donde Abraham ofrece en sacrificio a su hijo? Yo les había dicho, Abraham es figura del Padre, Isaac es figura de Cristo. Y así como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, el Padre también estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo y resucitó. Aquí estoy. Eso es hermoso, pero dice comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. 11 kilómetros tuvo tiempo para hablarles bastante, ¿va? ¿En cuánto tiempo se caminará 11 kilómetros a paso normal? Más o menos 1 hora cada 3 kilómetros. O se camina más rápido. Si fuera así, 3 kilómetros por hora. 11 kilómetros, digamos si fueran 12, 4 horas, ¿va? Y como iban platicando, ni sintieron el camino y se iban despacio. Entonces, por lo menos tuvo de 3 a 4 horas para explicarles todas las escrituras. Porque llegaron al lugar y él les iba enseñando. Dice, se acercaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Hasta una alabanza hay de eso. ¿Quién se sabe esa alabanza?
quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. ¿Verdad que también cuando quiero canto? Desentonado, pero canto. De ahí lo sacaron. Quédate, Señor, que se hace tarde. ¿Para qué te vas a ir hoy? Ya es de noche, quédate. Y él entró a quedarse con ellos. Versículo 30. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo. Entonces es lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a sentar a la mesa, vamos a participar del pan y vamos a participar del vino. Y entonces dice que, hablemos un poquito de aquí. La verdad que, ¿quién quiere harina? Hay harina. El Señor puso que en esta Santa Cena se ministrara harina. Va. ¿Para qué sirve la harina? Para hacer pan. Entonces, tenemos la harina para hacer el pan. Se hace el pan. Participamos del pan. Y entonces acá dice, y al sentarse a la mesa con ellos, tomó el pan, el producto de la harina, ¿verdad? Lo bendijo y partiéndolos les dio. Y aquí está el versículo importante para esta tarde. Dice la palabra: entonces, ¿cuándo? Cuando les dio el pan. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Parece extraño, hermanos. Imagínense, vamos platicando con alguien, para nosotros es desconocido, y que de repente agarramos el pan, le damos una mordida. Ah, si sos vos. ¿Cuántos de los adultos se recuerdan de aquel anuncio de televisión que decía, pero si sos vos? Hay algunas cosas que lo hacen suspirar a uno, ¿eh? Pero si sos vos. Yo pienso que algo así sucedió, que Jesús parte el pan y se los da, y en ese momento se les abren los ojos y ven, pero si es el Señor, 4 horas platicando con Él, tanto tiempo hablando de Él y Él enseñándonos todo lo que había de pasar, y no le habíamos reconocido. Entonces, hermanos, la Santa Cena nos da el rema. La Santa Cena nos abre los ojos. Lo que tal vez lo hemos leído un montón de veces, lo hemos hablado. Miren, el Señor hablándoles de Él. Miren, yo tenía que resucitar, yo tenía que ir al mundo. Yo estaba allá arriba con mi Padre. Un día leyendo el rollo del libro, leí que en el rollo del libro decía que mi Padre me iba a preparar un cuerpo y que yo tenía que venir a la tierra. Cuando leí eso, entonces le dije a mi Padre: Padre, en el rollo del libro dice que tú me prepararás un cuerpo para ir a salvar al mundo. Padre, heme aquí, prepárame un cuerpo porque voy a ir a salvar al mundo. Y el Señor viene, y entonces todo eso, me imagino el Señor hablándoles de eso, y ellos no le reconocían. Por eso es que es importante participar de la Santa Cena, porque cuando el Señor les da el pan, producto de la harina, a ellos se les abren los ojos. Eso es recibir el rema de Dios. Eso es que tanto leer un pasaje y no entenderlo. Lo he leído 50,000 veces, ya voy por la 50,001, pero en la 50,002 viene el rema de Dios y nos habla. Y entonces dicen:
Ay, eso quería decir. Entonces hoy vamos a servir el pan y el vino. Pero dile: Señor, ábreme los ojos. Señor, dame el rema de tu palabra. Yo quiero aprender. Yo quiero abrir mis ojos para poder entenderte, para poder conocerte, para poder seguirte, para ya no dudar. Ellos necesitaron ese tiempo para poder, digamos, cuando reciben el pan, se dan cuenta que necesitaban el rema de Dios. Necesitaban que los ojos se les abrieran. Miren, dice Lucas 24:32. Y se dijeron el uno al otro. Ahí ya ellos ya recibieron el pan, ya le reconocieron. Pero también el Señor ya se desapareció. Pero para ellos era importante eso, creer, recibir el rema, recibir la enseñanza, que los ojos se les abrieran. Y entonces dice: y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando tú recibes el rema de Dios, sientes que tu corazón arde, que esa palabra que recibes, sientes que es como fuego dentro de ti. Y dice: cuando nos abría las escrituras. Y entonces hay un versículo que mis hermanos escribieron acá. No se puede robar el costal, dice. Y gracias, mija, ya. Pero ahí dice, miren, hermanos, como soy tan fuerte que no me cuesta levantarlo. Dice: porque así dice el Señor Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Hasta que el Señor mande su bendición. No te va a hacer falta la harina, no te va a hacer falta el rema de Dios, no te va a hacer falta la unción de Dios. Y entonces el siguiente versículo, después de lo que está ahí en ese costal, el versículo 15, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 15, dice: entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. ¿Qué le dijo Elías? Está hablando la viuda de Sarepta. Elías le dice: mire, primero llega Elías, le dice: mira, tráeme un vaso de agua. Ay, Dios, el agua era lo más cara en ese lugar. No había llovido por 3 años. No había agua en ningún lado. Y ella dice: solo tengo un poquito de agua, pero voy a ir, pues te voy a traer el agua. Y cuando ella va para camino para ir a traer el agua, yo me imagino la viejita así. Y Elías la llama: ey, espérate. Tráeme también un pedazo de pan. Rápido me lo trajeron. Tráeme también un pedazo de pan. Ahí sí ya reclamó la viejita. La viejita le dice: no, hombre, lo único que tengo es un puñito de harina. Solo puedo hacer un pan para mi hijo y para mí. Y es que cuando uno no tiene mucho, cuando uno tiene contado lo que tiene, uno dice: esto está cabal para mi desayuno. No hay almuerzo, no hay cena, así que si viene alguien a tocar, lo siento mucho, pero ni para mí hay para todo el día, menos para estar regalando. Pero Elías le dice: de ese poquito de harina que tienes, digamos que esta es la vasija. Sí se puede ver ahí la harina, ¿verdad? Esta es la vasija y esta es toda la harina que había. Y entonces Elías le dice: mira, de ese puñado de harina que tienes, hazme a mí primero. Hazme a mí primero. Y después podrás hacer para tu hijo, para ti, para tu hijo. Y entonces dice: y así dice el Señor: la harina no se escaseará, ni el aceite se acabará.
Y, y entonces dice, entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. ¿Qué comieron? Pan. Claro, ahí implica otras cosas. ¿Qué es lo que implica en la viuda de Sarepta? Darle al Señor primero. Eso implica buscar primero lo espiritual. Y después las cosas van a venir por añadidura. Pero entonces honramos al Señor, lo buscamos a Él primero, y la harina nunca se va a acabar. Es una promesa para tu vida. Lo vemos en el lado espiritual. El rema de Dios siempre lo vas a tener. La unción de Dios, que es el aceite, siempre lo vas a tener. Y si tienes lo espiritual, también tienes lo material. Eso es palabra de Dios. Entonces, y dice el verso 16, dice, la harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. El verso 33 de Lucas 24 dice, y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Aquellos dos se habían perdido todo eso. Los 11 se habían quedado reunidos ahí hablando de todo lo que habían visto. Y aquellos, cuando después de haber caminado 11 kilómetros, tuvieron que caminar 11 kilómetros para ir a recibir el rema, regresaron. Y cuando regresan los encuentran ahí platicando y diciendo, es verdad todo lo que se dice. Y ellos contaban sus experiencias en el camino. Entonces ellos regresan a los 11 y le dicen, miren, a nosotros nos pasó esto. Nos dio pan el Señor y le reconocimos. Entonces les abrió la mente. Dice Lucas 24:45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Que el Señor nos abra la mente, hermanos, para poder comprender las escrituras. Pero comprender no implica entender. O no es solamente eso. Comprender es parte, entender y vivirlo. Porque, y no dice la palabra, hasta los demonios creen y tiemblan. Ellos creen más que nosotros, pero no le obedecen. Nosotros lo poco que creemos, somos obedientes. Así que vamos a participar de la Santa Cena, mis hermanos. Ya, si alguien falta, no sé si hay alguien que le haga falta el pan y el vino. Entonces, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11:26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Cada vez que nosotros participamos del pan, cada vez que participamos del vino, mis hermanos, estamos predicando. Estamos diciendo, el Señor dio su vida por nosotros, el Señor murió, el Señor resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre, pero ya viene por nosotros. Y el mundo de alguna manera se da cuenta que el Señor ya viene por su iglesia. Estamos, si participamos de la Santa Cena, estamos proclamando, estamos predicando, estamos diciendo que el Señor ya viene. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Es importante, hermanos. La verdad, ¿quién no ha pecado? La misma palabra dice, si alguno dice que no ha pecado, es un mentiroso. Y le hace a Dios mentiroso. Entonces, ¿quién no ha pecado? Nadie. Examínese cada uno.
revise su vida y diga: Señor, si es cierto, yo te fallé, perdóname. Lo importante es decir: Señor, perdóname, es arrepentirnos de nuestros pecados y decirle: Señor, yo ya reconocí, ya me di cuenta que te fallé, pero me arrepiento, Señor. Me arrepiento, perdóname. Y entonces dice el verso 23, el apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Entonces el Señor dijo: este pan es mi cuerpo, este pan representa mi cuerpo. Para nosotros podrá ser solo pan, pero cuando nosotros discernimos correctamente, decimos: bueno, es pan, pero por fe, cuando yo me lo como, cuando entra en mí, se convierte en el cuerpo de Cristo. Si lo comemos como un simple pan, entonces es simple pan, pero ahí hay pecado. Por eso vamos a participar. Participemos creyendo que en el acto que lo como, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Inclina tu rostro. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por participar del pan. Este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue sacrificado por nuestros pecados. Hoy participamos del pan, Señor, dándote gracias, proclamando que nuestro Señor pronto viene por nosotros. Gracias, Señor. Participemos, hermano. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Gracias, Señor, por esa sangre bendita que derramaste en la cruz del Calvario. Esa sangre que es la sangre del nuevo pacto, la sangre que nos redime, que nos limpia de todo pecado. Y hoy participamos de tu sangre, Señor, para ir muriendo nosotros y que esta sangre se convierta en tu ADN en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Participemos de la copa. Gracias, Señor bendito. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que tú hoy nos has hablado y nos has enseñado algo, Señor. Y que esta administración quede guardada, quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Sella esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.